Alternativa impactante, un fichaje urgente para compensar la falta de fichaje de Nico Williams. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. El final del periplo de la joven estrella en Barcelona. Comenzamos nuestra conversación con esta noticia. Ansu Fati y el FC Barcelona se acerca a su final. El joven jugador intentó mejorar su situación en el club y hacerse un hueco en la plantilla de Hansi Flick, pero su calvario con las lesiones volvió a afectar negativamente a su continuidad en Barcelona, ya que se considera que es lo mejor para que busque una nueva oportunidad en otro lugar que le permita jugar más. El Barcelona tiene la intención de deshacerse del delantero cediéndolo, con la esperanza de reducir una parte significativa de su salario, y el Fenerbahce se ha convertido en una opción de salida para el jugador. Después de no poder fichar a İlkay Gundogan, los turcos se han vuelto a centrar en Cataluña, donde José Mourinho está impresionado por Fati y confía en su capacidad para recuperar su forma, por lo que se han acercado a su agente, Jorge Méndez, para explorar posibles condiciones de préstamo. Sin embargo, fuentes sevillanas han confirmado que el delantero ya ha llegado a un acuerdo personal con el conjunto andaluz y está interesado en incorporarse al proyecto del técnico Javier García Pimienta la próxima temporada. Este escenario podría dificultar su posible traslado a Estambul, ya que el Fenerbahce tendría que hacer una oferta atractiva para convencer al jugador de unirse a sus filas. Tras quedar eliminado de la Liga de Campeones hace unos días, el Fenerbahce busca reforzar sus filas a través de nuevos acuerdos. Según Sport, Ansu es considerado una oportunidad de mercado en las oficinas del Fenerbahce, ya que esperan que su agente tenga un papel importante en el proceso, dado que los allegados a Fati preferirían verlo en el Sevilla. Aunque los andaluces insisten en incluirlo, los turcos están dispuestos a hacer una oferta mayor, lo que hace que su futuro sea incierto hasta el momento. Posible regreso de Cancelo a Barcelona, pero exige sacrificios. Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y exentrenador del Barcelona, ha dejado en el aire el futuro de Joao Cancelo, ya que sigue abierta la posibilidad de que se vaya o se quede, aunque el portugués no entra en los principales planes de Guardiola. El técnico evitó confirmar su destino final, pero indicó que Cancelo sigue entrenando con nosotros de manera muy profesional. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que regrese al equipo, Guardiola dijo que era posible, pero que aún no lo sabemos, lo que genera incertidumbre. El técnico catalán también indicó que la opción de cesión es una opción adecuada para resolver la situación de Cancelo, destacando que veremos qué pasa. De momento, Cancelo sigue entrenando y podría quedarse o salir cedido, ya que ambas opciones están sobre la mesa. Guardiola explicó que aún no hay una decisión definitiva. Esta es la primera vez que el Manchester City reconoce públicamente la posibilidad de que Cancelo se vaya cedido. Hasta el momento, el club solo se ha planteado un traspaso por valor de más de 20 millones de euros, una suma que ningún club de Europa estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, la cesión podría abrir el camino al Barcelona para recuperar al jugador, una alternativa que está gestionando intensamente su agente Jorge Méndez. Cancelo explicó que su prioridad es regresar a Barcelona, ya que rechazó ofertas de clubes saudíes durante este periodo. Buscan repetir experiencia esta temporada, pero la situación será más complicada. La única posibilidad de que Cancelo regrese a Barcelona es reducir su salario, o que el Manchester City se haga cargo de una mayor parte del salario del jugador durante el periodo de cesión, pero todo indica que las cosas están complicadas. Una oferta sorpresa al nuevo retornado. Eric García cambia el rumbo de Barcelona. El futuro de Eric García en el FC Barcelona se ha convertido en un tema candente de discusión en las oficinas del Camp Nou. A pesar de regresar al club tras una impresionante temporada cedido en el Girona, el joven central español podría afrontar un nuevo giro en su carrera. El Girona, que se mostró satisfecho con la actuación de Eric a las órdenes de Michel, busca recuperarlo y ha hecho una oferta sorpresa a Deco. Desde el inicio de la pretemporada, Hansi Flick ha dejado claro que cuenta con Eric para la próxima temporada. El técnico alemán valora su capacidad constructiva, su visión táctica y su liderazgo. Flick planea utilizar a Eric como un componente clave de una defensa que enfrentará grandes desafíos este año en la Liga y la Liga de Campeones. Sin embargo, la oferta del Girona llegó en un momento inesperado.
El club rojiblanco, que disputará este año la Liga de Campeones, ve en Eric García una incorporación vital para reforzar su defensa y afrontar con fuerza la competición europea. La directiva del Girona confía en que la propuesta financiera que han presentado pueda hacer dudar al Barcelona, especialmente a la luz de las difíciles circunstancias financieras del club. Deco ahora se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, se da cuenta de que vender a Eric podría ayudar a mejorar la situación financiera del Barcelona y permitir cerrar nuevos negocios. Por otro lado, sabe que abandonar a un jugador que cuenta con la confianza de Flick puede generar tensiones dentro del equipo. La postura de Flick es clara. Quiere a Eric en sus filas y no entiende cómo la administración podría pensar en dejarle marchar, sobre todo después de una temporada en la que el central demostró madurez y solidez defensiva. Por su parte, Eric se enfrenta a una decisión complicada. Su deseo es reforzar su posición en el Barcelona y buscar un puesto titular en la plantilla, pero el atractivo de regresar a Girona, donde fue uno de los principales pilares de la defensa, no es fácil de ignorar. Además, la oportunidad de jugar la Liga de Campeones con los catalanes añade un elemento extra de tentación. El jugador que recientemente consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 sabe que su futuro inmediato puede determinarse en los próximos días. Aunque su prioridad es el éxito en Barcelona, no descarta regresar a Montilivi, sobre todo si el Camp Nou no le garantiza los minutos que necesita para continuar su desarrollo como futbolista. 40 millones para el deseado crack. Con solo 2 semanas antes de que se cierre la ventana de transferencias, se espera que Barcelona sea un centro de actividad, con varios acuerdos esperados, la mayoría de ellos hacia la salida. Mientras tanto, como se informó hoy, no se descarta que el Barcelona también pueda considerar ofertas por jugadores clave, siempre que los costos financieros sean altos. En este contexto, se informó que el Newcastle United, que juega en la Premier League inglesa, tiene el ojo puesto en el defensa del Barcelona Andreas Christensen. Según fuentes de Code Offside, el Newcastle se ha puesto en contacto recientemente con el Barcelona para discutir las posibles condiciones de venta del central danés. El Newcastle está buscando un nuevo defensor. Newcastle se ha puesto en contacto con el Barcelona para averiguar la cantidad necesaria para considerar vender al defensor y si hay espacio para negociar las demandas, que se dice que oscilan entre 22 y 23 millones. Sabiendo que Christensen firmará gratis en 2022, cualquier tarifa que reciba el Barcelona se considerará una ganancia total, lo que ayudará al club a cumplir con sus requisitos de juego limpio. Sin embargo, con Ronald Araujo ausente por lesión durante la primera mitad de la temporada y con Lenglet y Fey a punto de partir, es poco probable que el Barcelona se separe de otro defensa central. Y ahora a nuestra sorprendente noticia. Un fichaje urgente con una crack indeseado para compensar el fracaso del acuerdo con Nico Williams. El FC Barcelona se enfrenta a grandes retos en su plan deportivo, ya que las opciones para reforzar la banda izquierda se han vuelto más complejas e incluso casi imposibles. La gran apuesta número 1, Nico Williams, parece cada vez más inclinado a permanecer en el Athletic de Bilbao al menos una temporada más. Pese a los esfuerzos del Barcelona por atraerle al Camp Nou, sus planes sufrieron un nuevo revés con la caída de la opción de Luis Díaz, imposibilitando cualquier posibilidad de su salida de Anfield este verano. Arne Slot, entrenador del equipo inglés, ha confirmado que Díaz será un jugador clave la próxima temporada, desmintiendo los rumores sobre su marcha. Slot explicó que la influencia de Díaz en el equipo era clara y expresó su deseo de seguir confiando en él. Este rechazo del Liverpool complica aún más las aspiraciones del Barcelona, que esperaba hacerse con Luis Díaz, que era una opción cara para reforzar su ataque con un valor de mercado de unos 75 millones de euros. El club catalán se encuentra en una posición difícil para afrontar un acuerdo de esta magnitud, especialmente a la luz de las normas actuales que imponen restricciones a la inscripción de jugadores. Aunque hay algunas esperanzas de que se pueda incluir a Nico Williams, el Barcelona se ve obligado a explorar otras alternativas. Entre las opciones sobre la mesa podría estar Kingsley Coman, quien ha sido mencionado en varios informes como candidato a una cesión. Hansi Flick tenía la intención de fichar a Kingsley Coman, a quien conoce de su etapa en el Bayern de Múnich, y se esperaba que el jugador llegara cedido. Sin embargo, si la operación para incorporar al francés se complica,
Jadon Sancho puede ser una buena opción para los azulgranas en el mercado de fichajes, sobre todo después del destacado rendimiento que presentó durante su cesión en el Borussia Dortmund, ya que el Manchester United dará facilidades para completar su traslado. Jadon Sancho, cuya salida del Manchester United es casi segura después de que Erik ten Hag le dijera que debía buscar un nuevo equipo en las 2 últimas semanas de la ventana de transferencias de verano, puede encontrarse en una nueva situación. Aunque el delantero británico habría reavivado su relación con el técnico holandés, no forma parte de los planes del técnico y es probable que cambie de rumbo pronto. El especialista en fichajes Fabrizio Romano ha indicado que el futuro del delantero está más abierto que nunca, ya que todavía hay oportunidades de cambio antes de finales de agosto. Mientras tanto, los dirigentes de Old Trafford están presionando para encontrarle una salida y ha quedado fuera de la convocatoria para el partido contra el Fulham en el inicio de la Premier League 2024-25. Sin embargo, el club también podría decidir no realizar nuevos fichajes, confiando en jugadores como Rafinha, Dani Olmo para cubrir el puesto. ¿Crees que fichar a Sancho es la solución ideal para compensar el fracaso del acuerdo con Nico Williams?